Un solo mensaje bastó para que una vida entera quedara marcada por una decisión sin retorno, y lo que parecía una advertencia privada se convirtió en una cadena de consecuencias que terminó en una de las cárceles más temidas del continente. Lo que está en juego aquí no es solo la libertad de una persona, sino la forma en que una información mínima, enviada sin protección y sin margen de error, puede activar una maquinaria que ya no se detiene. Ella no estaba huyendo ni escondida. Tenía un hijo, una rutina y una red de apoyo frágil pero funcional. En el barrio la conocían como una madre sola que sobrevivía como podía, sin lujos visibles y sin escoltas. Nada en su fachada sugería que una decisión tomada desde un teléfono iba a abrirle la puerta a un sistema que no distingue entre arrepentimiento y culpabilidad una vez que la señal se enciende. El mensaje salió, alguien lo recibió, y desde ese momento el desenlace dejó de depender de ella. Si te molesta que una madre y un niño acaben pagando por dinero que no era suyo, suscríbete. Lo que puede salir mal cuando una información sensible circula sin control es simple y brutal. La protección desaparece y la exposición se vuelve absoluta. En este caso, lo que se pierde no es solo el anonimato, sino la capacidad de negociar, de explicar o incluso de callar. Porque cuando una delación llega al destinatario correcto, el proceso se acelera sin pedir permiso y sin contemplar matices. Y eso ya estaba ocurriendo mientras ella seguía con su vida, sin saber que el umbral había sido cruzado. Ese mensaje no fue una confesión abierta ni un informe formal. Fue una comunicación directa, rápida, aparentemente discreta. Pero contenía lo suficiente para señalar movimientos, nombres y dinero. El botín del barrio 18 no era una abstracción, era una cifra concreta que sostenía estructuras enteras y que, al ser expuesta, convirtió a quien habló en un activo descartable. A partir de ahí, cada actor involucrado empezó a moverse con un objetivo distinto, y ninguno incluía su seguridad. Las primeras reacciones no fueron visibles. No hubo arrestos inmediatos ni escenas públicas. Lo que se activó fue una verificación silenciosa, un cruce de datos que confirmó que la información coincidía con patrones que ya estaban bajo observación. Esa confirmación fue suficiente para que la decisión se tomara en otro nivel, uno en el que no se discuten circunstancias personales ni se evalúan intenciones. Cuando la información encaja, el mecanismo avanza. Mientras tanto, ella seguía creyendo que el mensaje había cumplido su función y que el riesgo era limitado. No entendía que, al revelar la ubicación y la dinámica del botín, había entregado algo más valioso que nombres. Había ofrecido una llave. Y una vez que esa llave existe, alguien la usa. La consecuencia grave que ya estaba en marcha no era una advertencia ni una presión, sino una captura planificada, diseñada para ser ejemplar y definitiva. En ese punto, la línea entre informante y objetivo se volvió irrelevante. El sistema que se despliega cuando se toca el dinero de una estructura criminal no distingue motivaciones. La lógica es binaria, dentro o fuera, controlado o neutralizado. Y cuando la respuesta institucional llega, lo hace con un peso que aplasta cualquier intento de explicación tardía. La ruta hacia el CECOT no empieza en una celda, empieza en el momento exacto en que alguien decide escribir y enviar. Entre quienes recibieron la información hubo cálculos inmediatos. La delación no solo comprometía a los destinatarios originales, también exponía fallas internas y posibles complicidades. Eso elevó el nivel de respuesta. Ya no se trataba de recuperar un botín o castigar una traición, sino de cerrar un frente completo. La madre soltera pasó de ser una fuente a convertirse en una variable incómoda que debía ser absorbida por el proceso. Cuando finalmente se produjo la detención, no hubo margen para rectificaciones. El traslado fue rápido, la clasificación inmediata y el destino inequívoco. El CECOT no es un lugar al que se llega por error administrativo. Es el resultado de una evaluación que concluye que el riesgo de dejar a alguien fuera es mayor que cualquier consideración individual. En ese entorno, la identidad previa se diluye y la etiqueta asignada define cada día siguiente. La pregunta que queda abierta no es si el mensaje valió la pena, sino si alguien en su posición puede medir realmente el alcance de una delación cuando el botín y la estructura que lo protege están en juego. Porque una vez que la información sale del dispositivo, ya no pertenece a quien la envía. Pertenece a quienes saben usarla, y ellos rara vez permiten que quien habló conserve el control de su propio final. Nada de lo que vino después respondió a un plan improvisado. Cuando una delación toca un botín de esa magnitud, el margen de error se reduce a cero y las respuestas se vuelven automáticas. A ella no la interrogaron durante días, ni le ofrecieron versiones alternativas de su historia. La información que había entregado ya había sido validada por otros medios, y eso la volvió prescindible como testigo y peligrosa como eslabón suelto. En ese punto, el proceso no busca verdad, busca cierre. El impacto real no se mide en la captura, sino en lo que se desata alrededor. La caída de un circuito de dinero obliga a reordenar territorios, a mover piezas que estaban quietas y a eliminar cualquier rastro de vulnerabilidad.
Cada uno de esos movimientos genera nuevas decisiones irreversibles, y cada decisión aumenta el costo humano. El mensaje inicial no solo señaló un botín, alteró un equilibrio que llevaba tiempo sosteniéndose a base de silencios. Para ella, la pérdida fue inmediata y total. No hubo tiempo para preparar a su hijo ni para asegurar una red que lo protegiera del vacío que se abría. La condición de madre soltera, que antes funcionaba como una identidad visible y reconocible, dejó de tener peso frente a una clasificación que no admite matices. En el sistema que se activó, las historias personales no atenúan riesgos, los confirman. Lo más inquietante es que nadie le explicó cuándo dejó de ser una colaboradora potencial para convertirse en un problema a neutralizar. Ese cambio ocurre fuera de la vista pública, en decisiones que no se comunican y que no requieren consentimiento. Basta con que la información haya sido suficiente y el daño potencial, demasiado alto. A partir de ahí, el despliegue es silencioso y eficiente. El CECOT no aparece como castigo, sino como contención. Es la respuesta a una pregunta que el sistema se hace constantemente. ¿Qué hacer con alguien que sabe demasiado y que ya no controla el flujo de lo que reveló? En ese entorno, la noción de tiempo se aplana y el futuro se vuelve una repetición administrada. La entrada es rápida, la salida, incierta. Lo que queda sin resolver es si la delación fue un acto de supervivencia mal calculado o una jugada consciente que subestimó la reacción en cadena. Porque en contextos donde el dinero sostiene violencia organizada, hablar no es solo romper un silencio, es aceptar que otros decidirán el precio. Y la pregunta que sigue abierta, la que incomoda y obliga a continuar, es quién asumió realmente el beneficio de ese mensaje y quién pagó, desde el primer segundo, el costo más alto. A partir de ese punto, todo se volvió asimétrico. La información que ella entregó siguió circulando, pero su capacidad de influir en lo que ocurría después quedó anulada. Otros hablaron por ella, otros interpretaron sus palabras y otros tomaron decisiones usando su mensaje como respaldo. En ese juego, la fuente original pierde valor rápido. Lo único que importa es lo que permitió activar. El error más costoso no fue enviar el mensaje, sino asumir que la delación creaba una relación de protección. En estructuras donde el dinero del barrio 18 sostiene lealtades y silencios, no existe la figura del informante a largo plazo. Existe el recurso puntual. Y cuando ese recurso cumple su función, se elimina la variable que podría generar ruido, contradicciones o filtraciones futuras. Esa lógica no necesita explicarse, se ejecuta. Mientras el operativo avanzaba, el botín ya no era el centro del problema. Lo verdaderamente crítico era el precedente. Alguien había demostrado que la información interna podía salir del círculo sin pasar por los filtros tradicionales. Eso obligó a una respuesta ejemplar. No para ella, sino para todos los demás. El mensaje debía ser claro y verificable. Hablar tiene un costo inmediato y visible, incluso si se habla con el Estado. El traslado al CECOT consolidó esa señal. No hubo exposición mediática previa ni un relato oficial que suavizara el contexto. La imagen que quedó fue suficiente. Una persona común absorbida por el mismo sistema que se reserva para los nodos más peligrosos de las redes criminales. Esa equiparación no es accidental. Funciona como advertencia interna y externa al mismo tiempo. En ese encierro, la información que ella tenía dejó de ser moneda de cambio. Lo que sabía ya estaba en manos de otros, procesado, fragmentado y utilizado. Su valor residual era nulo. Y cuando el valor desaparece, también lo hace el interés en escuchar. El silencio que sigue no es una elección, es una condición impuesta. Lo que nadie responde todavía es si alguien anticipó este desenlace y decidió avanzar igual. Porque para que una delación de este tipo ocurra, alguien tiene que creer que el riesgo es manejable. Esa creencia no nace sola. Se construye a partir de promesas implícitas, de ejemplos mal leídos o de la desesperación de quien siente que no tiene otra salida. La historia queda suspendida en esa duda incómoda. No sobre su culpabilidad o inocencia, sino sobre la responsabilidad de quienes reciben, procesan y utilizan una información sabiendo que la fuente será la primera en quedar expuesta. Porque cuando un mensaje desencadena una operación de este calibre, la pregunta ya no es quién habló, sino quién decidió que hablar valía más que la vida que quedaba del otro lado de la pantalla. Desde ese encierro, la cadena de decisiones ya no le pertenece a nadie en particular. Funciona por inercia. Cada institución involucrada actúa para protegerse a sí misma del siguiente error, del siguiente escándalo, de la siguiente filtración. Y en ese movimiento defensivo, la persona que detonó todo queda fuera del cálculo. No como castigo explícito, sino como daño colateral aceptado. Lo que resulta más perturbador es la normalización del proceso. Nadie viola un protocolo visible. Nadie firma una orden que diga que su destino está sellado. Todo ocurre dentro de márgenes formales, apoyado en criterios de riesgo y seguridad que no se discuten públicamente. El resultado, sin embargo, es concreto: una madre aislada, un hijo separado y una clasificación que no admite revisión inmediata. La narrativa oficial simplifica el caso hasta hacerlo irreconocible. Se habla de estructuras, de dinero, de amenazas abstractas. No se habla del mensaje inicial ni de la expectativa que lo acompañó.
Porque admitir que una delación puede conducir directamente a un encierro extremo obligaría a revisar la lógica completa de colaboración y confianza. Y ese debate es demasiado costoso para abrirlo ahora. Mientras tanto, el barrio ajusta su memoria. El botín desaparecido se convierte en advertencia y la historia se reescribe para que encaje con la lección necesaria. La figura de la madre soltera se diluye y es reemplazada por un ejemplo funcional. No importa si es justo, importa que sea útil. Así se cierran los ciclos cuando hay dinero y poder en juego. El despliegue ya no puede detenerse porque detenerlo implicaría reconocer que alguien calculó mal. Que alguien prometió más de lo que podía cumplir. Que alguien utilizó una voz vulnerable para resolver un problema estructural. Y esa admisión tendría consecuencias que van más allá de este caso, alcanzando a quienes toman decisiones desde la distancia. La pregunta que queda suspendida, la que no se responde en expedientes ni comunicados, es si el sistema necesita que estos errores existan para sostenerse. Porque cada vez que un mensaje desencadena una respuesta desproporcionada, se refuerza una lógica de miedo que disuade futuras filtraciones. Y en ese equilibrio, la verdad se administra al mismo tiempo que se castiga. Aquí no termina la historia. Termina el margen de elección. Lo que sigue es una secuencia de efectos que ya no dependen de una persona, sino de una estructura que aprendió a reaccionar rápido y a olvidar igual de rápido a quienes hicieron posible su movimiento. La duda final es si, al aceptar esa dinámica, todos los demás mensajes que aún no se han enviado ya están condenados a producir el mismo desenlace. A partir de ahí, el silencio no es vacío, es señal. Cada día que pasa sin una revisión, sin una rectificación o sin una explicación pública confirma que el resultado era aceptable para quienes controlan el proceso. No ideal, no justo, pero funcional. Y en sistemas que operan bajo presión constante, lo funcional siempre se impone a lo humano. El caso deja de ser excepcional y empieza a convertirse en precedente. No se lo nombra, no se lo cita, pero circula como advertencia tácita entre quienes todavía creen que un mensaje puede ser un salvavidas. La idea de que colaborar reduce el riesgo se erosiona cuando la consecuencia visible es un encierro extremo. Esa erosión no se mide en estadísticas, se mide en decisiones que ya no se toman. El hijo queda fuera del encuadre oficial. No porque no importe, sino porque su existencia no modifica la ecuación de seguridad. El sistema no castiga familias ni protege infancias, simplemente redistribuye daños según prioridades. Y en esa redistribución, los vínculos personales se convierten en efectos secundarios inevitables. Nadie los busca, pero nadie los evita. Lo más incómodo es que, desde dentro, todo parece coherente. Cada actor puede justificar su parte. Quien recibió el mensaje, quien validó la información, quien ordenó el traslado, quien ejecutó la clasificación. Ninguno carga con la totalidad del desenlace. La responsabilidad se fragmenta hasta volverse irreconocible. Así es como una decisión mínima termina produciendo un daño máximo sin que nadie se sienta directamente responsable. La pregunta que persiste no es moral, es operativa. Si hablar expone y callar condena, ¿dónde queda el margen real de elección para quienes viven dentro de estas estructuras? Esa es la grieta que el caso deja abierta. No una discusión abstracta, sino una duda concreta que afecta futuras investigaciones, futuras delaciones y futuras decisiones desesperadas. Porque cada vez que un mensaje termina en el CECOT, el sistema gana control pero pierde información potencial. Y ese equilibrio, sostenido a base de miedo y ejemplos extremos, puede volverse en contra cuando el silencio sea absoluto. Lo que nadie sabe todavía es cuánto está dispuesto a perder el Estado para evitar que vuelva a ocurrir algo como esto, y cuántas vidas más quedarán atrapadas en el proceso antes de que alguien se atreva a cuestionar el costo real de un solo mensaje enviado sin retorno. Ese es el punto ciego que nadie quiere mirar. Porque admitirlo implicaría aceptar que el sistema, tal como funciona hoy, castiga no solo a quienes ejecutan la violencia, sino también a quienes la hacen visible cuando esa visibilidad resulta incómoda. La delación deja de ser un instrumento excepcional y pasa a ser un detonante de riesgo absoluto. Y cuando eso ocurre, el incentivo para hablar se convierte en una trampa. Desde fuera, el resultado puede leerse como eficacia. El botín desapareció, la estructura se reordenó, el territorio quedó bajo control. Pero esa lectura ignora el costo oculto, la pérdida de futuras fuentes, de datos que nunca llegarán, de mensajes que se quedarán en borradores por miedo a repetir el mismo final. Ese silencio no es neutral. Protege a quienes aprendieron a operar sin fisuras. Para ella, el tiempo se vuelve irrelevante. No hay un hito claro que marque un después. No hay un momento en el que pueda decir que la deuda quedó saldada. El encierro no funciona como cierre, sino como suspensión permanente. Y esa suspensión es, en sí misma, una forma de castigo que no necesita explicarse ni justificarse públicamente. Lo inquietante es que nadie corrige el rumbo porque, en apariencia, no hay error. Cada paso puede defenderse con argumentos de seguridad. Cada decisión encuentra respaldo en informes que no se hacen públicos. Y sin embargo, el resultado final expone una falla estructural: el uso de información vulnerable sin un mecanismo real de protección para quien la entrega. La historia sigue avanzando sin ella. El barrio encuentra nuevas formas de organización, el dinero vuelve a circular, las lealtades se reconstruyen. El sistema obtiene una victoria táctica,
pero deja intacta la dinámica que hizo posible el botín en primer lugar. Y en ese ciclo, la figura de la madre soltera desaparece del relato, absorbida por una categoría que no cuenta historias, solo riesgos. La pregunta que queda, y que no se responde porque incomoda a todos los lados, es si este desenlace era inevitable o simplemente conveniente. Si alguien evaluó alternativas o si el camino hacia el CECOT fue la opción más rápida para cerrar un frente sin abrir otros. Porque cuando la velocidad se convierte en criterio principal, las consecuencias humanas pasan a segundo plano. Ese es el verdadero núcleo del caso. No el mensaje, no el botín, no siquiera el encierro extremo, sino la constatación de que, una vez que se cruza cierta línea, el sistema deja de distinguir entre quienes generan el problema y quienes lo exponen. Y cuando esa distinción desaparece, la próxima persona que piense en escribir un mensaje tendrá que decidir sabiendo que, esta vez, el precio ya está claro y no admite negociación. Lo que sigue no es un juicio visible, ni siquiera una revisión de procedimiento, es la consolidación silenciosa de una regla no escrita. Quien se expone a través de la información ya no es dueño de su destino. Dentro del CECOT, la noción de responsabilidad individual se desvanece. Cada día que pasa, cada registro, cada movimiento observado, refuerza la lógica que convirtió un mensaje en sentencia tácita. Allí, los relatos personales son irrelevantes. Los intentos de explicar contextos o matices son percibidos como ruido. La institución no necesita historias, necesita control. El aislamiento funciona como catalizador. Separada del entorno que conocía, sin familiares cerca y con un hijo que se convierte en un recuerdo fragmentado, la percepción de la realidad se ajusta a la de quienes administran el encierro. Los horarios, los procedimientos, las medidas de seguridad, todo está calculado para que la identidad previa se diluya. El mensaje que desencadenó esta cadena no solo desaparece en el flujo de datos, se borra del propio presente de quien lo envió, dejando como única certeza el efecto irreversible. Cada procedimiento dentro del CECOT tiene un propósito explícito: neutralizar variables peligrosas. Pero el alcance de esa neutralización es más amplio de lo que cualquiera podría prever. No se trata únicamente de impedir que alguien revele información, se trata de enviar un mensaje a todos los demás nodos de información. La lógica interna del sistema es brutalmente simple. Quien posee datos valiosos sin control será absorbido o eliminado. La eficacia no se mide en la justicia de cada caso, sino en la prevención ejemplar que provoca. Mientras tanto, afuera, el mundo continúa sin alterarse visiblemente. El barrio reorganiza sus jerarquías, la circulación del dinero se ajusta, y la estructura de poder recupera estabilidad. Nadie recuerda quién envió el mensaje, solo la consecuencia visible. El orden se mantiene, los riesgos se recalculan y las historias humanas que lo provocaron quedan relegadas al olvido. La madre soltera, que fue nodo activo en ese proceso, ya no forma parte de la ecuación. Es un recordatorio silencioso, no importa el origen, importa la reacción. El encierro también redefine el tiempo. No hay hitos, no hay ritmos naturales, no hay eventos que permitan medir la duración real de la experiencia. Cada día es repetición calculada, cada minuto forma parte de una maquinaria que no se detiene. La sensación de permanencia se vuelve relativa, lo que parecía un castigo temporal se transforma en una suspensión indefinida. Y lo más inquietante, nadie está obligado a explicar ni justificar esa suspensión. Lo que importa es el cumplimiento de protocolos, no la humanidad de quienes los sufren. Los intentos de negociar, de buscar mediaciones o de enviar señales externas pierden eficacia rápidamente. La información que pudo servir como protección inicial ya ha sido internalizada, procesada y utilizada para reconfigurar el entorno, no para salvaguardar a quien la entregó. Así, el mensaje original se convierte en un objeto de poder que ya no pertenece a la fuente. El valor de la información se transforma en fuerza coercitiva, y la persona que la emitió pasa a ser irrelevante, prescindible, un eslabón que debe permanecer inactivo para no perturbar la cadena. La paradoja es que este mecanismo de control genera eficiencia a costa de humanidad. Se logra un objetivo: cerrar un frente, asegurar un botín, reorganizar estructuras, pero se elimina la posibilidad de aprendizaje o corrección. Cada mensaje que llega demasiado lejos y cada persona que paga el precio de la exposición contribuyen a consolidar un precedente. Hablar puede ser letal, y el silencio absoluto, la única estrategia viable. Esta regla tácita se filtra en cada interacción futura, moldeando decisiones y limitando la posibilidad de cooperación voluntaria. Si esto te ha dado rabia y no quieres que estas historias se repitan en silencio, suscríbete ahora.